Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Confío, Señor, en ti. Confío en ti, mi Jesús, mi Señor. Tú conoces, Señor, tú conoces cuál es mi carga. Tú conoces mi preocupación. Tú conoces mi falla, Señor. Tú conoces mis debilidades. Pero aquí estoy, Señor, con mis manos en alto. No permitas, Señor, no permitas, Señor, que me desvíe. Sosténme, Jesús, sosténme, levántame, Jesús. Tú lo prometes. Ven, Espíritu Santo, sobre mis hermanos, sobre este lugar, la iglesia. Ven, Espíritu de Dios, y muévete en los corazones, Señor, que están hambrientos, sedientos, a pesar aún de las cargas, a pesar de los defectos. Estamos aquí porque te amamos, porque no nos vamos a rendir, porque tú eres la persona única en nuestros corazones. Ayúdanos a ser fuertes, valientes, esforzados, apasionados, buscadores. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a ser radicales, obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, para que tú puedas cumplir, Señor, el propósito en esta iglesia, en este ministerio, en cada uno de nosotros. Que podamos ser esa luz, esa sal para el ser amado, el ser querido, el amigo, el compañero de trabajo. Que podamos afectar, Señor, a los perdidos, porque realmente en nosotros hay una pasión por ti, y tú al vernos a nosotros nos puedes usar, nos puedes, Señor, guiar. Hacenos sensibles a ti, Espíritu Santo. Hacenos sensibles a ti, Espíritu de Dios. Hacenos sensibles a ti, Espíritu Santo. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, para escuchar tu voz y no dejar de oírla. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, te lo pedimos. Apasionanos, apasionanos, apasionanos. Aquellos que estarán mirando esta reunión, a los que están en casa, a los que están con una dolencia allí en su cuerpo, en su espalda, en su cervical, en su cintura baja. Hay muchos que están con dolencia. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre ustedes sanidad ahora. Tócales. Los que tienen problemas digestivos, pongan su mano allí en el estómago. En el nombre de Jesús, Señor, a todos aquellos que están en casa ahora, mirando y recibiendo esta palabra, en el nombre de Jesús, tócalos, Señor. A todos aquellos que están a través de Canal Luz, de YouTube, de la radio, ahora en el nombre de Jesús, escuchando estas palabras, Señor, tócalos, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Problemas cardíacos, taquicardias, arritmias, pongan la mano allí en el corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay alguien que le han detectado ese problema en el corazón y está con mucha angustia. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano allí, trae sanidad. Tócalo, Señor, ahora en el nombre de Jesús, sean sanos. Alergias aquí y a los que están allí, vamos, crea en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, limpia la piel, Señor, limpia la piel ahora. Con tu sangre, Señor, trae sanidad en el nombre de Jesús. Toda reacción alérgica ahora se va fuera, en el nombre de Jesús se va fuera. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda enfermedad es atada ahora. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad ahora. Toda aula que no hemos nombrado es atada ahora. Toda dolencia de todos los que estamos aquí, los que están mirando, ahora en el nombre de Jesús lo echamos fuera.
se va fuera en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso. Aleluya. Puedes tomar tu asiento. ¿Esos son los 3 testimonios? Bueno, eran 3. Bueno, vamos rápido a darle la gloria al Señor. Haznos entender la importancia de tu presencia en nuestras vidas, el propósito de tu presencia en nuestras vidas y el plan de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La Biblia nos muestra a muchos personajes que hoy son inspiración y se predican en todo el mundo de su ejemplo. Pero la mayoría de ellos, excepto el Señor Jesús, la mayoría de ellos son gente imperfecta, son gente común. Perdóneme la expresión, son gente ordinaria, que habla del común, no tienen nada sobresaliente. Humanamente, mirándolos humanamente, no tienen grandes cualidades, no tienen grandes virtudes, no tienen cosas sobresalientes con respecto al resto. Pero sin embargo vemos en la Biblia que sus vidas llegaron a ser sobresalientes. Sin embargo vemos en la Biblia que sus hechos llegaron a ser históricos. Todos los personajes de los que te voy a hablar, excepto el Señor Jesús, son gente común. Y creo que Dios los eligió a propósito para que pudiéramos ver que nada de lo que ellos lograron tenía que ver con ellos, sino tenía que ver con lo que Dios puede hacer con alguien común. Y esta mañana creo que habemos muchos comunes aquí, muchas personas comunes, muchas personas sencillas, muchas personas que no hemos logrado mucho en nuestras fuerzas, muchas personas que no tenemos muchas cualidades o virtudes comparados con los demás. Entonces tengo esta mañana una buena noticia. Dios puede hacer contigo cosas históricas. Dios puede hacer contigo cosas sobresalientes y cosas grandes. Aleluya, dale ese aplauso a Él. Él lo puede hacer contigo. Aleluya. Pero sí quiero comenzar con Jesús, porque Él vino a mostrarnos el camino. Aunque Él es la excepción, porque Él es el Señor, pero Él vino a mostrarnos el camino. Y en Lucas 4 dice Jesús, verso 1: lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 14, por favor. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Estos dos pasajes nos hablan en el momento. 30 años de su vida había vivido el Señor hasta ese momento, y llegó una hora donde Dios iba a desarrollar el plan que tenía con él. Pero para poder desarrollar ese plan lo llevó al desierto, a que él sea lleno del Espíritu Santo, a que tenga un encuentro con el Espíritu Santo, a que pasara allí un tiempo con el Espíritu Santo. También fue tentado en el desierto, resistió a Satanás, pero dice la Escritura que volvió del desierto en el poder del Espíritu. Volvió lleno del Espíritu y comenzó su ministerio. Ponga atención, porque dice que cuando él vuelve lleno del Espíritu, se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Quiere decir que los otros 30 años, los primeros 30 años de Jesús,
Él pasó su vida sin nada que sobresaliera. Era el hijo del carpintero, era el hijo de José. No era alguien que estuviera desarrollando un ministerio, un llamado, un gran propósito. Pero cuando él vuelve del desierto en el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, comienza su ministerio de poder y su fama crece y se multiplica por todo el territorio. ¿Qué fue lo que dio comienzo o encendió esa llama o prendió el motor de lo que iba a ser la obra de Jesús en la tierra, la obra redentora para la humanidad? El Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Luego de ese encuentro con el Espíritu Santo, luego de ser lleno del Espíritu Santo, volvió en el poder del Espíritu, y todos los milagros que leemos en la Biblia se desarrollaron, tuvieron lugar luego de ser lleno del Espíritu Santo. Fue el encuentro con el Espíritu Santo el que llevó adelante ese propósito. Y en Mateo 11, verso 3, se nos habla de que Juan manda a preguntar por Jesús. Dice, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y escuche la respuesta de Jesús en el verso 4. Dice, y Jesús le dijo, id y haced saber a Juan estas cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. La obra del Espíritu en él había desatado la ola de milagros más grande que la humanidad había visto. Diga conmigo, por el Espíritu Santo. Jesús es el ejemplo máximo en la Biblia y el que nos mostró el camino. Por ahí es que las vidas son cambiadas. Quiere decir que no hay cambio, no hay transformación, no hay una vida de poder sin pasar por un encuentro con el Espíritu Santo. Necesito que la iglesia lo entienda. Pastor, parece repetitivo, sí, necesito que la iglesia lo entienda. No hay otra manera, no hay otro camino. Si hubiera un plan B, Jesús nos lo hubiera dejado marcado, escrito. No hay otro camino. ¿Cuántos anhelan una vida de poder, una vida viendo la gloria de Dios? No hay otro camino. Hay que pasar por el Espíritu Santo. Él es el protagonista. Él es el que da la marcha a una vida de poder. Él es el que pone todas esas cosas que nosotros nunca hubiéramos logrado. El Espíritu Santo es el que cambia nuestras realidades. Les hablé de lo simple que fue la gente. Ahora les voy a hablar de algunos ejemplos en la Biblia, porque es la realidad que debemos entender. Muchos de nosotros, o hablo de mí en lo personal, nunca fuimos personas sobresalientes. Siempre les cuento que mi papá veía a mis hermanos y tenían ellos habilidades o cualidades o virtudes naturales. Uno era muy inteligente, le fue muy bien en sus estudios, los otros muy hábiles en otras cosas. Pero mi papá me miraba a mí y decía, pobre Gustavo. Tremenda descripción de un papá, ¿no? Pobre Gustavo. Claro, él me estaba viendo humanamente, él me estaba viendo naturalmente. Y no había mayores habilidades en mí que en mis hermanos. Había quizás lo que mi papá veía en mis hermanos, la habilidad para desarrollarse allí afuera o manejarse, la habilidad de mi hermano mayor para poder estudiar y tener una carrera hermosa, exitosa. Y lo quería buscar en mí, no lo encontraba. Y él era la realidad. En la vida me pasó lo mismo. Nunca pude tener grandes conquistas o grandes éxitos o tener una vida de sueños cumplidos. Pero un día entendí esto que quiero que esta mañana entiendas. El Espíritu Santo es la llave
para que las cosas cambien en una vida. Y me enamoré de Él y se convirtió en el mayor tesoro de mi vida cristiana. Se convirtió en la razón por la cual cada día me levanto a tratar de honrarlo y conocerlo más. Es el Espíritu Santo el que puede dar en ti esa marcha, ese motor que te puede llevar a conquistas que nunca antes habías imaginado que podía venir sobre tu vida. Es el encuentro, es una vida con Él. Te voy a hablar de un par de ejemplos. La Biblia habla del joven Samuel. Samuel fue el hijo de Ana, la estéril. O sea que Samuel fue un milagro. Fue un milagro que Ana le pidió a Dios y Dios se lo dio. Y Ana lo consagra en el templo, se lo entrega al sacerdote Elí, porque era la promesa que Ana le había hecho. Dios le dijo a Dios: si me das un hijo, yo te lo consagro a ti. Así que cuando era niño, se lo trajo al sacerdote para que viviera en la casa de Dios y que fuera educado por el sacerdote. Así que el sacerdote Elí lo recibe y Dios lo llama a Samuel, pero lo llama desde muy joven. Y 1 Samuel 3:3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. El verso 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo: habla, porque tu siervo oye. Y le dijo Jehová a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Ese encuentro con Dios, ese encuentro en presencia del arca, allí en la presencia de Dios, fue la que convirtió a este joven, a este muchacho, a este adolescente. Por eso le digo, siempre traigamos nuestros hijos, porque en una reunión Dios puede tocar a un niño, Dios puede tocar a un adolescente, a un niño pequeño, y en una reunión comenzar una vida poderosa, una vida que puede transformar. Samuel se convertiría en el profeta más grande de esa nación, que levantaría reyes, ungiría a grandes hombres de Dios. Todo comenzó en un instante en la presencia del Señor. Ese encuentro con el Espíritu Santo, del cual anhelo que esta iglesia lo busque con desesperación. Da marcha a un motor que hay en ti, hay en cada uno de nosotros. Ese motor lo pone en marcha el Espíritu Santo. Ese motor pone en marcha el propósito que Él planeó para ti. Ese motor pone en marcha dones espirituales, talentos, cosas que Dios puso antes que nacieras dentro tuyo. El único que tiene la llave de ese motor es el Espíritu Santo. Cuando tú entras en una relación con Él, en un encuentro con Él, Él es el que pone en marcha ese motor. Por eso te dije el primer ejemplo: cuando Jesús fue al desierto, el Espíritu Santo fue lo que hizo, puso en marcha ese motor de su llamado, de su propósito, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, y su fama se difundió por todo lugar. Cuando Samuel es llamado por el Señor y tiene ese encuentro con Dios, lo que puso en marcha Dios fue ese llamado, ese propósito. Y Samuel se convertiría en el profeta más grande de Israel. Un encuentro con Él. Un niño. ¿Qué capacidad podría tener este niño? Ninguna. Fue el Espíritu Santo. Te voy a dar un segundo ejemplo de alguien común. Primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite, hablando de David, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La
la versión Palabra de Dios para Todos dice: desde aquel día en adelante el Espíritu Santo se apoderó de David. Se apoderó de David. Mis hermanos, ese día es el día en que David es ungido. Un muchacho es ungido. Samuel derrama el cuerno del aceite sobre David. Y David, desde ese día, dice la Escritura, se apoderó el Espíritu Santo de David y se convierte en unos años en el rey más poderoso de la historia de Israel. ¿Cómo puede alguien que apenas cuidaba 10 ovejitas de su padre en unos años ser el rey más grande de Israel? ¿Qué capacidad había en él? Ninguna. ¿Qué preparación hubo en él para llegar tan alto? Ninguna. Se encontró con el Espíritu de Dios y él lo ungió para esa tarea, porque es el Espíritu Santo el único que puede hacer de ti y de mí cosas grandes. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo: es el Espíritu Santo. David, ¿cómo llegaste tan alto? Un día usted y yo le podremos preguntar allí en el cielo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. ¿Cómo te dio tantas estrategias? ¿Cómo venciste a Goliat? ¿Cómo venciste tantas veces a los filisteos y a todos los enemigos del pueblo de Dios? Fue el Espíritu Santo. Te lo puedo asegurar, te lo van a decir. Fue el Espíritu Santo que cambió mi vida. Samuel, ¿cómo llegaste a ser el profeta más grande de Israel? Fue el Espíritu Santo que cambió mi vida. David, el perseguidor de la iglesia en Hechos 9, Saulo de Tarso, un hombre malvado, dañino, perverso, orgulloso, soberbio, altivo. Pero se encontró en Hechos 9, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, cayó al piso. Cuando las primeras palabras: ¿qué quieres que haga, Señor? Y se convirtió en el escritor de casi medio Nuevo Testamento, todas las cartas de Pablo. ¿Cómo pasó eso, Pablo? Si tú eras un hombre perverso, un hombre dañino, un hombre que metía preso a los hermanos, que tenía la meta de destruir a la iglesia, y se convirtió en el apóstol que escribió casi medio Nuevo Testamento. ¿Cómo pasó? Fue el Espíritu Santo que me tocó, que me cambió. Hermanos, la única posibilidad que hay en tu vida de una vida extraordinaria es el Espíritu Santo. Es una vida que se encuentra con Él. Es una vida que tiene un encuentro, que va al encuentro de Él. Yo quiero que lo entienda, porque muchos de ustedes se ven a sí mismos y naturalmente dirá: ¿qué podrá hacer Dios conmigo? Tengo tantos años. Como Gedeón, alguno dirá: soy pobre, no tengo nada para dar. Dirá: no, soy alguien común. Como se decía de Pedro, es alguien del vulgo, es alguien del barrio. Cualquiera de nosotros puede decir: ¿qué puede hacer Dios conmigo si mi familia es una familia pobre de Olavarría y yo el menor de mis hermanos? Eres el perfecto candidato para que Dios se pueda glorificar. Cuando hay alguien que dice: tengo tan poco, me falta tanto, pero si tienes un encuentro con el Espíritu Santo, yo te digo algo: eres el perfecto candidato para que Dios pueda hacer algo extraordinario, para que Dios pueda usar tu vida para cosas grandes. Él no necesita grandes personas, Él necesita a alguien que entienda que el único que da marcha a esa vida de poder es el Espíritu Santo. Pero a diferencia de todas las reuniones que trato de que vengas y te enciendas para correr a buscar la unción, quiero que entiendas que esa unción, ese encuentro, tienes que buscarlo todos los días. Todos los días. El Espíritu Santo se convirtió en la pasión de mi vida.
Porque desde que tengo uso de razón, las personas no me vieron, me ignoraron. No fui importante para las personas. Me pasó en mi casa, fue el menor. Me pasó cuando me convertí en la iglesia más chica. Me pasó en la organización cuando fui el pastor. Siempre como el último de la fila. Pero cuando lo encontré a Él, cuando pude tener ese encuentro con Él, me di cuenta que es el único camino, el único que puede llevar tu vida a otra realidad. Y desde ese día ha sido mi tesoro. Desde ese día Él se ha convertido en la fuente de todas las cosas que me han pasado. Y he tratado de decírselo a la iglesia, he tratado de decirlo donde voy, he tratado de predicarlo en cada lugar. Es la única manera, una vida rendida, buscando su presencia, buscando agradarle. Mis hermanos, no vas a encontrar otra manera de poder revertir tus realidades que una vida rendida al Espíritu Santo. Él se convirtió en todo para mí. Créame, tenemos una iglesia preciosa, pastores, los más ungidos de la tierra. Pero sin el Espíritu Santo en tu vida, sin esa realidad diaria, yo quiero que lo entiendas, es una realidad diaria, ese encuentro con Él, esa vida rendida a Él. Él es el motor de mi vida, el motor de esta iglesia. Esta iglesia no ha crecido por un buen pastor ni por una buena enseñanza teológica. Ha crecido porque les hemos animado, les hemos empujado a que conozcan al Espíritu Santo. Les hemos orado por la presencia de Dios cada vez que hemos podido. Hemos hecho eventos para honrarle, para buscarle, para que Él sea el protagonista de esta iglesia. Es el único motivo por el cual hemos llegado hasta aquí. Pero ahora te toca a ti. Te toca a ti. Es tu tiempo. Yo quiero que entiendas algo. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Es el tiempo que tanto habías esperado. Es el tiempo que habías orado por mucho tiempo. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Es tu tiempo. Es tiempo de encontrarse con el Espíritu Santo. Es tiempo de amor con el Espíritu Santo. Es tu tiempo. Tengo esa palabra en mi espíritu. Es tu tiempo. Él te ha llamado. Él está esperando que tengas un encuentro diario con Él. Que te rindas. Que te rindas. Que diga: Espíritu Santo, te amo. Eres el motivo de mi vida. Eres el motor de todas las cosas. ¿Quién es el Espíritu Santo para mí? Es el motivo de mi vida. Si Él se llegara a ir de mi vida, yo moriría de tristeza. Él es todo lo que tengo. Él es mi riqueza. Tenerlo a Él, aunque los hombres me abandonen, es el motivo por seguir adelante. Es el motivo por vivir. Y anhelo de todo corazón que lo vivas. Porque Él puede hacer de ti una vida poderosa. Él puede hacer de tu familia una familia poderosa en Olavarría. De tus hijos una descendencia poderosa en la tierra. De tus nietos una descendencia poderosa en la tierra. Pero eso no pasa, mis hermanos, no pasa si no hay un encuentro con Él. Jesús, Samuel, David, Pablo, Pedro, un simple obrero. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? ¿Cuántos Pedros hay aquí? Levante la mano los que tienen su trabajo. Bueno, tú eres un Pedro, una persona común, un obrero. Cuando yo lo conocí era un simple yesero, lleno de mi ropa toda rota, porque el yeso rompe la ropa, la quema. Todas mis ropas rotas, sucias. Ahí lo conocí, con una moto vieja que la tenemos allí guardada en un rincón de la ciudad. No importa quién seas, si lo encuentras a Él, tu vida será poderosa, tu vida será hermosa.
Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.